didáctica o muy personal entre nosotros, que tenemos una misión como jóvenes en este momento de posconflicto. Entonces, pues la idea es que todos demos nuestro punto de vista acerca de las cosas, de las, no sé, de las perspectivas que tenga cada uno acerca del posconflicto, de este momento que queremos pues estar en paz. Entonces, si alguien quisiera empezar. ¿Me permites, Camila? Bueno, primero que todo, gracias, Camila, por la invitación. Camila me ha comentado un poco del tema del semillero que tienen ustedes en discusiones. Interpreto yo que de temas sociales, Sí. ¿no es cierto? También quiero saludar a la gente que en este momento, 39 personas. a las 39 personas que nos están siguiendo en este momento por la transmisión de Facebook. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchachos, muchachas, el Facebook en nuestros países, en este país, no solamente puede ser para conseguir novio, novia o rumba. El Facebook, con la precariedad informativa de medios de comunicación que tenemos, se convierte en una herramienta estratégica de discusión de temas sociales. También. Esta aplicación que tenemos en este momento se llama Facebook ¿qué? Live. Facebook Live. Y está llegando en directo esta charla. Aquí hay un grupo de personas, pero en este momento tenemos que tener 44 personas. 44 personas conectadas en directo. Esa es la importancia de este tipo de herramientas, sobre todo en un país que lamentablemente se quedó en Caracol y RCN, que al final del día dicen exactamente lo mismo, nos cuentan el mismo país, pero hay quienes creemos, Camila, que este país es más diverso, más plural, de muchos colores, y hay muchas más historias de las que ocurren solo y exclusivamente en Bogotá, Medellín, Barranquilla. ¿Es correcto? Bueno, a los amigos que nos acompañan en la transmisión, buenas tardes. Estamos en la Universidad Sanitas, aquí en el norte de Bogotá. Es una invitación espontánea que ha hecho Camila. Nosotros pusimos un anuncio por nuestra página de Facebook diciendo: queremos ir a enamorar a los jóvenes de esta ciudad para que caigan en cuenta de que ustedes serán los grandes motores y transformadores de un país en paz. Camila escribió por nuestra página de Facebook y hoy estamos haciendo este ejercicio. Un ejercicio que no trata y no busca cantidad. Yo lo que quiero hacer en este ejercicio es enamorarlos a ustedes. Enamorarlas a ustedes. Para una causa. La paz. Pero eso de la paz es muy amplio y muy grande. La transformación social de este país. Y con eso quiero arrancar, Cam. Sí, yo creo que la misión que tenemos como jóvenes es la de fomentar las transformaciones y sobre todo en este momento que es imprescindible que lo hagamos, ¿no? Creo que nosotros tenemos la capacidad de tener una mente más abierta ante diferentes circunstancias y situaciones por las que pasan las personas y tenemos una comprensión mucho mayor de las problemáticas actuales. Entonces está como en nuestras manos expandir esas transformaciones, o sea, multiplicarlas, que cada uno, si tiene una opinión, si cada uno tiene una forma de ver las cosas o si tiene propuestas que puedan mejorar la calidad de vida o el bienestar, o que para que todos podamos vivir de una mejor manera en sociedad, en comunidad, debe manifestarlas porque es el momento de hacer esas transformaciones. Entonces, continúo, muchachos. ¿Cuándo es el plebiscito? Hoy, 2 de octubre. 2 de octubre. En esa fecha vamos a votar. Yo no sé, interpretaría, me gustaría, soñaría que la mayoría de ustedes voten por el sí, correcto. Y por ahí quiero
iniciar. Es mucho más que votar por el sí, muchachos y muchachas. Yo soy un convencido de esa propuesta de paz con la guerrilla de las FARC. Pero también tengo la claridad de que solamente la firma de ese acuerdo y el voto en ese plebiscito es solamente desactivar una partecita del conflicto social y armado que vive este país. Es desactivar una parte importante. Imagínense que en este país dejen de echar plomo 3.000, 4.000 hombres pertenecientes a las FARC. Eso es importante. Solamente con los meses, años que llevamos en esta negociación, se han dejado de perder vidas de colombianos y colombianas. Eso es muy importante. Un colombiano menos que deje de morir en el conflicto, llámese soldado, llámese guerrillero, es futuro que gana este país. Es futuro que gana. ¿Y por qué es futuro que ganamos? Porque es una familia menos en el odio, en el rencor, en la tristeza. Y eso es futuro. En Colombia en los últimos meses se acabaron los combates, se acabaron la toma de poblaciones, se ha acabado el secuestro por parte de la guerrilla de las FARC. Y van a ser hombres y mujeres que se van a integrar a la vida civil. Eso ya de por sí es muy importante. El presupuesto de la guerra con seguridad se va a reducir. En un país donde hemos visto, acabé de cumplir 48 años. Ustedes yo creo que están como en los 20, por ahí, 20, 25, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A mí me ha tocado la guerra, a mí me tocó exiliarme en 2 oportunidades, me han amenazado, me han mandado coronas fúnebres a la casa, me han detenido arbitrariamente en este país, en fin. Pero ya llegó, creo que va a haber un buen momento para una paz. Ok, muchachos, tengan presente eso. ¿Qué les han dicho? Cuéntenme, porque algunas veces yo creo, lo hablaba con la profe, de pronto llegan a la casa o en el barrio les dicen, no, que este país va a ser castrochavista. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Margarita? Una pregunta con respecto a... No, al acuerdo, ¿a qué dudas tienes? No, pues pregunta sobre todo es que, o sea, cuál es lo que proponen con respecto al posconflicto, pues porque yo entiendo Ok. más bien el acuerdo, pero cuáles son, o sea, qué son las Ok, propuestas. Margarita, entonces ya vamos para allá. Resolvamos rápidamente algunas mentiras que se han creado sobre el acuerdo. Ustedes son bastante jóvenes, no les ha tocado vivir afortunadamente parte de la guerra que nos tocó a una generación. Nosotros somos un país donde ni ustedes, ni nosotros, ni mis abuelos, ni mis hijos, ni mis padres han vivido un solo día de paz, ¿vale? A algunos el conflicto los tocó con más intensidad que a otros. Mi generación es como una generación bisagra. No estuvo en la Colombia de los 60, en el resurgir de las luchas armadas en el continente, ¿no es cierto? Que fue una cosa inspirada por la Revolución Cubana. Fue una generación, mi generación, una generación bisagra entre las guerrillas, la irrupción del narcotráfico, el proyecto paramilitar y ahora la firma de un acuerdo de paz con una de las guerrillas más viejas del mundo, las FARC. Somos una generación que nos tocó ver morir a nuestros líderes. ¿Cuántos años tienes tú, Margarita? 28. 28. ¿Cuántos años tienes tú? 34. 44. Pero el promedio es 20, Aleja, Camila tiene 20, 22.
ustedes, muchachos. Y a esa edad, 20 años, a nosotros nos mataron nuestros líderes. A tu edad, a nuestra edad. ¿Quiénes fueron nuestros líderes? Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, rebelde dentro del Partido Liberal. Bernardo Jaramillo Osa, de la Unión Patriótica, candidato presidencial a los 34 años de edad, y uno de los hombres de una oratoria hermosa y bella que nos enamoraba a un sector de la juventud de este país, de la izquierda democrática. 34 años de edad, candidato presidencial, Luis Carlos Galán, y el comandante Carlos Pizarro, que firma la paz, le pide perdón al país, le dice voy a luchar por las vías democráticas, y al mes de haber firmado la paz lo asesinan. Y Carlos Pizarro representaba también a otro grupo de jóvenes y otro grupo de sueños de este país. A esos tres líderes nos los asesinaron y quedamos huérfanos de sueños. Unos se irían para el monte, otros nos quedamos aquí y nos inventamos la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Una constitución en la cual creo también en este momento que podemos hacerle modificaciones, podemos reafirmar algunos puntos, pero que también fueron desmontándola poco a poco. Después de 1991 aparece con fuerza el proyecto paramilitar en Colombia, generando también otra ola de sangre en Colombia. En fin, pero ahora ustedes los coge el acuerdo de paz, los coge el acuerdo de paz a los 20 años, a los 28, en fin, en un momento donde ustedes tienen vida productiva en este país de 20, 30, 40 años más. Ustedes van a ser los profesionales prácticamente de la paz, del posconflicto, como dice Margarita, del posconflicto. Entonces, con el voto el 2 de octubre, no solamente se está votando por el plebiscito, se está votando por un sueño más grande, digo yo, muchachos, y es ese sueño al que yo los quiero invitar. Se está invitando o se está votando por un sueño de crear un gran movimiento que transforme este país. Un movimiento que no está escrito en ninguna parte. Un movimiento que todavía no conocemos. Un movimiento del cual no existen líderes. Un movimiento que está por inventarse. Y que lo tienen que inventar ustedes. Ustedes. Con los jóvenes del sur del país, con los jóvenes que llegarán del monte, como ustedes, con los jóvenes ambientalistas, con los jóvenes animalistas, con el movimiento gay, con el movimiento académico, pero un movimiento que no existe hoy en este país. ¿Cuál es ese movimiento? El movimiento que va y que quiere transformar este país. ¿Por qué digo que ese movimiento no existe? Después de los acuerdos, la discusión del país va a ser la que plantea Margarita. Después de la votación del 2 de octubre, el país del posconflicto. ¿Cuál va a ser el movimiento, la fuerza política, el movimiento social o el movimiento ciudadano del posconflicto? Entonces yo digo una cosa, a mí me aterra que este país que vota por el sí a la paz y que va a ganar, vote al final en el posconflicto, vote para que nos sigan gobernando los mismos que nos metieron en la guerra. Es decir, la misma clase dirigente, el mismo Partido Liberal, el mismo Partido Conservador. ¿Será que esa ilusión de un nuevo país no puede generar en ustedes jóvenes la construcción de un movimiento mucho más allá de la clase política tradicional en Colombia?
¿Será que no puede ser este el momento para soñar en que llegó la hora de cambiar las castas políticas que siempre nos han gobernado en este país? ¿Será que no podemos soñar que este movimiento irrumpa con fuerza el movimiento ambientalista, el movimiento animalista, el movimiento gay, una cosa mucho más amplia que los mismos partidos tradicionales de siempre? Para mí eso es de las cosas más importantes que pueden surgir después del 2 de octubre. Una gran movilización nacional, una gran movilización especialmente de los jóvenes, diciendo vamos a armar. Si el país es nuestro, si nosotros vamos a ser los que vamos a decidir el país que viene, déjennos soñar el país que queremos. Porque ustedes, nosotros, yo me incluyo en eso, porque ustedes van de salida y fracasaron. Holman, usted de 48 años, vivió 48 años en guerra. Ustedes nos dejaron y acaban de firmar un acuerdo de paz. Déjenos a nosotros ahora soñar el país que queremos. No queremos el fracaso del pasado. ¿Y cuál es el fracaso del pasado? La guerra. Un país inequitativo, un país con 5 millones de desplazados, un país de 50.000 desaparecidos en democracia, un país con la inequidad, desigualdad social, más uno de los países con la inequidad más grande del mundo. ¿No es cierto? Uno de los países con los mayores índices de pobreza del continente. Uno de los países donde se concentra más la riqueza en pocas manos del continente. Y esas son las transformaciones que urgentemente necesita el país, pero no están en el acuerdo, ni van a estar. Nosotros tenemos que generarlas y buscarlas. Yo voy a compartir con ustedes un sueño. Yo quiero meterles a ustedes, Camilita, Camila y Camila. Quiero meterles a ustedes una idea, un sueño en la cabeza. Un sueño en la cabeza, porque ustedes todavía sueñan, muchachos. Ustedes no han perdido la capacidad de soñar. Bueno, el subcomandante Marcos, un loco por allá en las selvas mexicanas, zapatista, me decía a mí, nosotros, Holman, nosotros somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Yo los invito a ustedes a que tengan sueños en este momento, sueños de construcción de un país diferente, que es mucho más allá que depositar, votar por el sí. El inicio es votar por el sí, pero vamos a soñar. Yo sueño con que los jóvenes de este país, ustedes, un día le digan a sus maestros, a sus maestras, a sus padres, les digan, no vamos a ir a la universidad. ¿Cómo así? Se lo hicieron. Igual la falla corre. Sí, bien dicho. Pero ustedes le van a decir a sus padres y a sus maestros, permítanos una semana para soñar el país que queremos. Hay que hacer un alto. Esto así como va no va bien. Ya desactivamos el conflicto, la guerra con las FARC. Ahora permítanos soñar qué país queremos. Y entonces la Universidad Santa sale en hilera por aquí para los cerros. Se va a un campamento 3 días y la universidad se sienta, los estudiantes con sus líderes se sientan. El proyecto de país que nosotros vemos es este. Y en la Universidad de la Amazonía o en la Universidad de Córdoba y en la Universidad del Atlántico salen también, unos se van para el Guatapurí, otro al lado, dicen no, nosotros queremos irnos a Caño Cristales en la Macarena para inspirarnos
allá con la Pachamama y decir, vamos a pensar qué país queremos. Otros en la Universidad Nacional harán un campamento ahí en la Universidad Nacional y irán. Y al final de esta semana en que todos los jóvenes, o buena parte de los jóvenes, los que estudian y no lo estudian, los trabajadores, los campesinos, los líderes sociales, seguramente en algún momento se reunirán y le dirán al país, este es el proyecto de nuestra generación como país. Así vemos este país. Eso sería un hecho revolucionario en sus vidas, que no tiene nada que ver con armas, pero esos serían los nuevos hechos revolucionarios de este país. Y los marcaría a ustedes de por vida. Así como a nosotros nos marcó el asesinato de muchos de nuestros amigos, líderes, nos marcó el haber sacado adelante la séptima papeleta por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que la hicimos jóvenes, así cuando teníamos 20 años, y obligamos al presidente y al gobierno de este país a que metiera una papeleta y proclamara la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes también lo pueden hacer. Nosotros estamos diciendo que en el plebiscito metan una papeleta que diga, un papel o lo que sea, que diga, vamos, queremos una Asamblea Nacional. Voto sí, y otra papeleta sin permiso que diga, vamos por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué una Asamblea Nacional Constituyente? Para hacer las transformaciones que no están contempladas en los acuerdos. La reforma agraria, el fortalecimiento de la educación pública, gratuita, de salud, que tanto daño le ha hecho a este país. En fin, pero también lo importante que le estamos diciendo, el mensaje para ustedes jóvenes, es, ustedes serán los motores de ese país, muchachos y muchachas. Ustedes van a ser los motores de ese país. A ustedes les va a tocar un país. No van a tener la excusa, como la tuvimos algunos. No, es que estábamos en guerra y no se pudo porque me amenazaron, porque no había recursos, no. El país del sí, que va a votar el sí, el país de la paz, va a desatar, digo yo me imagino una Colombia tapada, que de pronto la destapan. Y sale de ahí todas las fuerzas creadoras, soñadoras, de colores, de múltiples, mucha energía, por tanto tiempo atrapada por el odio y la barbarie. Este país va a hacer esto, se va a destapar. Y en ese destape, los de mayor energía, los de mayores sueños, los que se pueden tragar este país, serán ustedes los jóvenes. Y de esos jóvenes, los de mayores oportunidades, que son ustedes. Los que hoy tienen la posibilidad de llegar a una universidad. Pero entonces esos jóvenes que hoy tienen esta oportunidad, que pronto en esa caminata, en ese receso para pensar el país, estoy en receso pensando el país, suena bonito eso, ¿no? Perdón, profesor, voy al receso para pensar el país. Chévere, ¿no? De pronto en ese receso dirán, nosotros que somos privilegiados en llegar a universidades, tenemos que procurar que el joven campesino, que el joven cultivador de coca, que el joven que dejó un fusil, se venga y tenga también educación. ¿Qué hacemos? Si podemos lograr eso, una verdadera revolución sin armas, sino de sueños, de espíritus, de alegría. El país, esta Colombia oprimida por la barbarie, por la guerra, va a hacer esto. Y va a estallar, tienen que estallar los sueños, la creatividad, la alegría en ustedes. Pero básicamente los motores de eso que va a estallar tienen que ser los jóvenes. Apropiense del plebiscito, pero métanle ustedes contenidos. Digan, sí, yo voto sí, pero voy por una paz grande, una paz de transformaciones. Después de ese sí, me voy al receso para pensar el país. Uy, ¿qué es eso? Invéntenselo, muchachos, yo les dejo la idea. Ustedes tienen los años, las ganas y la energía.
nosotros ya vamos de salida, ya. Nosotros, mi generación, le trabajó y le apostó para ese momento en La Habana. Le apostamos a que este país tenía que buscar una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Obligamos desde la sociedad civil, presionamos a que el gobierno se sentara con la insurgencia y que se lograra este acuerdo, que es la desmovilización de unos grupos armados, con algunas garantías. Tenemos que procurar que no los maten. Tenemos que procurar garantizarles de que en este país se pueda hacer política sin armas. Pero también como demócratas tenemos que procurar entre todos que en este país haya cambios que necesitamos y que nos beneficien a todos. Quedan unos minutos. Esa era mi invitación, eso era simplemente. Sé que a ustedes les dirán mil cosas sobre la votación, que miren muchachos, rápidamente, para desactivar las mentiras que andan por ahí. Primero, no es la primera vez que en Colombia se hace un acuerdo de paz. En Colombia se firmó la paz con el M-19, se firmó la paz con el EPL, se firmó la paz con el Quintín Lame, se firmó la paz con el ADO, con la corriente Renovación Socialista. Hay toda una trayectoria de acuerdos de paz en este país, y este país ni se ha vuelto comunista, ni castrochavista, ni se le ha entregado a las guerrillas. Nunca. Es más, y es doloroso decirlo, nunca ha habido después de un acuerdo de paz transformaciones importantes de fondo, como una reforma agraria, como una mejor salud pública. Nunca. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos casos? Que varios de los que firmaron la paz con el Estado fueron asesinados. Eso sí ha pasado. Pongo el ejemplo de, yo si lo digo así, no me da miedo decirlo, de mi querido Carlos Pizarro Leflore, que fue un hombre que inspiró a parte de mi generación. ¿No es cierto? Entonces, eso sí es lo que ha pasado. Entonces, eso de que aquí se va a convertir Colombia en castrochavista, que se le va a entregar el país a la guerrilla. Mentira. Puras y físicas mentiras. ¿Qué es lo que les da temor de fondo a un sector del país? A un sector del país que ha tenido por mucho tiempo el poder. Que aquí en este país haya transformaciones de verdad. Que se amplíe la democracia. Que haya una democracia mucho más amplia. Pero transformaciones de fondo no van a haber, a no ser, no por la guerrilla ni en ese acuerdo, por ustedes, en un gran movimiento de transformación nacional, que no va a ser el Partido Liberal, no va a ser el Partido Conservador, no está escrito ese movimiento. La idea es empezar a pensarlo. Yo no me imagino, con todo respeto, que el presidente del posconflicto sea Germán Vargas Lleras. Entonces el abuelo presidente, el nieto presidente, ahora el otro nieto presidente, chimbo. Las mismas castas políticas de siempre mandando en este país. No, qué rico que el país de la paz sea un país que se abra, que haya una clase media empoderada como nosotros, que todos tengamos acceso a los mejores puestos, a llegar a los mejores puestos, a las mejores, en fin, sin tener que recurrir a la rosca o al apellido. Eso no es una democracia, muchachos. ¿No es cierto? Bueno, yo quiero algunas preguntas. Pues uno, Olman, agradecerte que estés acá con la universidad para la Facultad de Psicología y para el semillero. Es muy importante disponerse a este tipo de diálogos con alguien que ha recorrido tanto el país. El trabajo que se hizo con Contravía para mí fue muy interesante y lo sumo como material en psicología social comunitaria. Hay un capítulo en especial que nosotros vemos mucho, que es el capítulo 194 de Cicatrices. ¿Cuál es ese capítulo? Ese, si ustedes me acuerdan un poco de lo que vemos allí, es un grupo de muchachos precisamente que se han desmovilizado de conflictos armados, pero también que han salido de pandillas y demás,
y empiezan a hacer unos grupos alrededor de la paz a través del arte. ¿Sí? Me acuerdo que ese capítulo 194 porque es el que siempre usamos para amenizar la discusión junto con otro material en el ciclo profesional. Pero a raíz de eso precisamente nos surgen muchas dudas y se abren muchas discusiones dentro de los espacios académicos, y junto un poco con la experiencia que tengo trabajando con niños desvinculados del conflicto. Tuve la oportunidad en el 2003, cuando se dio toda la desmovilización paramilitar del cacique Nutibara y entregas de niños desvinculados de las FARC, del ELN y de otros grupos, de tenerlos acá en Bogotá en espacios que abría ICBF, y esos procesos de desmovilización nunca fueron exitosos en su mayoría. Muchos procesos que se hacían de intervención se hacían desde el desconocimiento de las ONGs que estábamos involucradas allí, porque era una contratación desde las ONGs, y chicos de estos que estaban allí a los que les apostábamos a tener un país diferente desde ese tiempo. Desde siempre yo creo que muchos ciudadanos colombianos le han apostado a la paz. Terminaron en este momento viviendo en lugares marginales, con condiciones muy limitadas, con oportunidades muy reducidas, no porque no se les abrieran las posibilidades, se les daba también una cantidad de dinero porque eran niños desvinculados para que construyeran sus proyectos y demás, pero creo que la sociedad no ha estado preparada para recibir este tipo de situaciones, de fenómenos. No estábamos preparados y no se nos ha educado en la paz. Me da un temor muy grande que nos pase lo que nos pasó en Centroamérica, o lo que pasó con las AUC y los paramilitares, y es que todo esto termine en bandas emergentes, en violencia armada organizada, en maras salvatruchas, porque no tenemos las condiciones de que la gente que está gobernando, como bien lo dices, tenga la suficiente comprensión de los fenómenos para hacer intervención. Y en esa medida, pues, si no hay la suficiente comprensión, vamos a terminar en lo mismo. La invitación que le haces a los muchachos, en la cual me sumo, y digamos que uno podría decir cerramos la universidad porque estamos pensando y nos vamos al campamento y nos reciben. Hacemos una carpita de lejitos, pero recibannos. También es que si vamos a hacer esto, hagámoslo de manera más profunda y trascendente, y propongámoslo como una política pública construyéndola desde las bases, hablando con los muchachos, y que sean ellos mismos los que se vayan precisamente a estos lugares a hablar con la gente, y que esa política pública se construya desde ahí. No va a ser suficiente con que nos retiremos si no empezamos a pensar ya. Si ya sabemos y estamos convencidos de que queremos un país en paz, pues tenemos que tener ya estrategias y herramientas para hacerlo diferente. Dentro de la academia, personas tan valiosas como los estudiantes con las ideas tremendas que se les ocurre, nuestra decana, los profesores que tienen ideas maravillosas, se quedan simplemente en proyectos o ponencias, con todo el respeto de la academia y la cientificidad. Pero ¿para qué llevamos un proyecto a conciencias sobre la comprensión de la sexualidad, sobre la atención a víctimas? ¿Para qué hacemos ponencias si no va a ocurrir nada, si la academia no va a ser tenida en cuenta como debe ser? Entonces, ahora que llegamos a este punto, pues no hagamos más contravía, sino hagamos convergencia, y vámonos por todo el país buscando esa política pública y construyéndola, y que la mostremos por tele y que la hagamos en todo lado, para ver si realmente hacemos la diferencia. Muchos de estos muchachos desvinculados están en este momento con la edad de ellos y mayores, sin ningún futuro. Se entregaron, creyeron en unos procesos de paz, creyeron en lo que le estábamos diciendo, pero en últimas a veces yo siento vergüenza de haber estado allí, porque creo que muchos de los elementos no los pude cumplir, porque además no estaba dentro de mis posibilidades como único ciudadano. Bueno, gracias, profe. De eso yo solamente, primero concuerdo contigo, pero atinaría a decir que lo que debemos buscar es ese movimiento de transformaciones que nos permita que, por ejemplo, eso no está discutido en los acuerdos, eso no se negoció. Nada del aparato del Estado se negoció en La Habana, como algunos pretenden decir. Pero nosotros sí nos tenemos que preparar, que si la paz, y yo creo que así lo entendemos, es decir, yo creo que este grupo supera la discusión que la paz es más allá que la entrega de unos fierros.
o la desmovilización de unos grupos armados. ¿Qué es la paz? Bueno, nosotros decimos, la paz es educación pública de calidad. En un país donde la puerta de la guerra ha sido así de grande y la puerta de la academia así de chica. Para lo que dice el profesor, entonces, el país de la paz tendrá que echar para atrás la reducción de apoyo y de impuestos a la educación, como fue la que aprobaron en el gobierno Uribe, y pretendían pasar en la primera administración del presidente Santos, la reforma de la educación, que afortunadamente no pasó. Entonces, ustedes en ese campamento, en esa charla de el país que soñamos, decimos el país que soñamos seriamente con toda invierte a educación pública y de calidad, por ejemplo, para generar un país de oportunidades, ¿no es cierto? Donde esos jóvenes que quedaron marginados, que hoy quedaron excluidos de los sistemas productivos, educativos, como eran la mayoría de los jóvenes que venían de la guerra. Porque en este país, recuerden muchachos, los jóvenes son, ustedes les dicen todo el tiempo, ustedes son el futuro, pero en este país los jóvenes también han sido los victimarios. Son jóvenes los que integran hoy buena parte de la mayoría de las FARC. Son jóvenes los soldados y son jóvenes los integrantes de los grupos paramilitares. Es decir, la guerra en Colombia la hacen entre jóvenes de 18 a 25, 30 años. ¿Ok? Ustedes están ahí como privilegiados. Entonces, uno diría que esa asamblea constituyente que unos proponemos tendría que decirle al país, vamos a fortalecer la educación pública. No vamos a dejar que se caiga la Universidad Nacional. Se está cayendo la Universidad Nacional. Y es lógico, en un país en guerra, pues las universidades se tienen que caer. En un país en guerra, los teatros se cierran. En un país en paz, esas universidades públicas tienen que florecer. Y los teatros tendrán que empezar a abrir las puertas. Y será más la poesía que el odio que hablemos en las calles. Esa va a ser parte de la magia. Parte de la magia. Pero bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué preguntan allá o hay saludos para dónde? No, todavía no. Están hablando. ¿Desde dónde nos están viendo? Nueva York, Bucaramanga, Un saludo a Nueva York, Bucaramanga, Caquetá, Caquetá, Pasto. Pasto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Esto es simplemente, digamos, no es la gran charla, ni pretendo yo aquí dar. Habrá momento para una gran conferencia académica, pero pienso que es momento de que la paz aterrice y sea menos académica, que la cosa es mucho más sencilla, que tiene que ver con un nuevo espíritu que tiene que florecer en este momento en el país. ¿Qué tiene listo el Estado en este momento para los muchachos que vienen desvinculados este sábado? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya están, o sea, ya los tienen y ya nos dijo las FARC que los va a entregar este sábado. ¿Qué va a Esa es pasar con una- ellos, Colman? No tengo ni idea. Lo que uno diría es que lo recibe bienestar familiar y entrarán a un proceso. Pero eso es una parte. Es decir, lo que tiene que ver con la desmovilización de un grupo armado. Pero hay jóvenes que no están en un grupo armado y también tienen sueños. Y hay esperanza y el país no le brinda las oportunidades. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto, si este país está invirtiendo 2, 3 billones del Producto Interno Bruto en la guerra, cuánto de eso se irá para la educación? Definiremos como prioridad de este país después del plebiscito, como prioridad la educación en este país, el levantamiento de la universidad pública. ¿Cómo es posible que en la bonanza petrolera de este país que acabamos de vivir, ni una universidad se construyó en este país? Ni una sola. Y por el contrario se están cayendo las Que lo universidades. recibe la UNICEF. ¿Lo recibe UNICEF? Y por otro lado se está cayendo la universidad pública. ¿Dónde está el futuro de una nación si no es en la educación pública?
Ahora, no quiero entrar a discutir Bogotá. Nosotros soñamos, creemos que Bogotá debe ser la capital de la paz. Pero no la capital de la paz en un eslogan y en un video bonito, chévere, no. Bogotá, capital de la paz, que fortalece lo público, que defiende la empresa de teléfonos de Bogotá, que supera la segregación, que supera la brecha entre educación privada y educación pública en la ciudad de Bogotá, que supera la pobreza multidimensional, que defiende la reserva Van der Hamen, que saca adelante un sistema de movilidad multimodal, público y sostenible, no solamente basado en transmilenios, sino que dice tranvías, cable, metro subterráneo, como en el mundo. Eso. Y que toda esta ciudad, Bogotá, se convierte en un monumento a la reconciliación. ¿Y por qué decimos monumento a la reconciliación Bogotá? Porque en Bogotá hay cicatrices que todos los días vemos ustedes y yo, y nos duele. Cuando usted pasa por el Club del Nogal, esa es una cicatriz de la guerra. Cuando usted está en la Plaza Bolívar y ve el Palacio de Justicia, es otra cicatriz. Cuando usted pasa por lo que era el DAS, es otra cicatriz. De guerra. Ahí se murió gente, ahí mataron gente. Entonces toda esta ciudad, cómo se reconvierte y se convierte también ella en un monumento a la reconciliación. Convertimos la avenida 26, la calle 26 en un gran eje de la memoria. Es el metro subterráneo la gran obra pedagógica de la reconciliación, porque en ese subterráneo sus estaciones son monumento a las víctimas, a la memoria, a la reconciliación. Una estación se llama Jaime Garzón, la otra Carlos Pizarro, y cuando usted entra ahí como ciudadano o con sus niños, obligatoriamente les tendrá que decir, porque el niño le va a preguntar, ¿y quién era Carlos Pizarro? ¿O qué pasó aquí, estación Víctimas del Nogal? Les tendrán que contar la historia. Y esa memoria nos dirá todos los días los fracasos que no podemos repetir como nación. Eso lo han hecho otras ciudades en el mundo. Berlín dejó las cúpulas de las catedrales bombardeadas para recordarle a sus ciudadanos que no le podrían seguir apostando nunca más a la barbarie de la guerra. Sudáfrica, Mandela, el nombre de sus parques y avenidas es el nombre de sus víctimas y líderes asesinados en el apartheid, porque es una memoria viva de lo que no puede volver, del fracaso que no puede repetir una nación. Entonces Bogotá, en Bogotá nosotros consideramos que hay una oportunidad, pero bueno, no creo que con Peñalosa pueda hacer, pero eso es otra discusión. En fin. Entonces es eso, muchachos. Otra pregunta ya para terminar. Son las 2 de la tarde, yo tengo otro compromiso. Llegará el momento de las grandes conferencias, pero quiero que ustedes se vayan inquietos con eso que les acabo de hablar, ¿vale? Margarita. En cuanto, ahorita estaba hablando de reconciliación, cuando le preguntó Víctor pues, sobre qué iba a pasar ahora. Pero sus argumentos parece que se centran como pues en lo que ha pasado en la guerra, ¿sí? En lo que, a dónde nos ha traído y qué ha pasado, la barbarie que se ha hecho. Pero parece que en ese presente no se está considerando la cabida de los que vivieron la guerra, ¿sí? O sea, digamos, cuando Víctor le preguntó, que usted dijo que esa era una parte de esos jóvenes que, pues que de hecho por la guerra perdieron o se les modificaron absolutamente sus sueños, si estamos hablando de eso. ¿Cuál es la movilización que causa ahora? O sea, ahorita hay policías heridos, militares heridos, gente de las FARC herida, que también tenían como esos mismos sueños, ya sea desde la ideología que les implantaron o desde la forma en que quieren ver a Colombia, pero ¿cómo nos movilizamos por ellos? Porque ellos son en cierta parte quienes vivieron y protagonizaron la guerra. Y ahí que, ¿a dónde va nuestra movilización? Como desde esas acciones sociales que estamos hacia dónde? Las víctimas, digamos, pero tú haces énfasis En los que la perpetraron. es decir, soldados, ¿sí? Sí.
policías Y de los- y guerrillos, y guerrilla, en fin. Pero yo parto de la base, muchachos, parto de la base, ustedes están estudiando psicología, consultor, ¿ah? En el diván. En el diván, en el canapé, en el diván. Entonces yo siempre me he hecho esta imagen. A Colombia hay que ponerla en ese canapé. ¿Sí o no? Es decir, Colombia es un país trastornado y enfermo por la guerra. ¿O no? Es decir, hay víctimas directas y hay víctimas indirectas, pero todo el país está enfermo por la guerra, en una o mayor dimensión. Si ustedes van a un centro comercial como el Andino o como el Atlantis en Bogotá, con una cartera, ¿qué pasa cuando van entrando al centro comercial? Se lo revisan. ¿Ustedes creen que eso pasa en otra parte del mundo? ¿Ustedes creen que cuando entra un carro a un centro comercial en otra parte del mundo lo revisan para ver si lleva explosivos? Eso son rasgos de la guerra que nos marcan. Son enfermedades de la guerra. Aparte las paranoias que tenemos, que nos ha dejado la guerra, unos más que otros. A los que hemos sido perseguidos somos paranoicos. Entonces siempre estamos haciéndonos, mirando a las puertas, no dándole la espalda a la puerta en un restaurante, y así mucha gente. Ese es un país enfermo. En ese país enfermo, tratan ustedes de hacer algún ensayo. ¿Cómo sería sentar esa Colombia en un canapé, en un diván? ¿Qué saldría de ahí? ¿No es cierto? Pero partamos de la base que este es un país donde todos estamos enfermos, en uno o mayor grado. Acaba de salir la encuesta nacional de Salud mental. de salud mental. Es parte del reflejo de eso, ¿no es cierto? De esa porción hay unas víctimas que han vivido la guerra. Si ustedes van a los dispensarios militares, ¿cuántos jóvenes enfermos enloquecidos por la guerra? Jóvenes soldados, que se los llevó la guerra, la locura de la guerra, quedaron locos, aparte de las amputaciones, en fin. La pregunta es si por ellos, ¿qué vamos a hacer? Yo no diría por ellos, por todos, por todos, por todos. Y vuelvo y aterrizo el tema de Bogotá. La mayoría de soldados amputados, solamente para hablar de soldados, policías, uno no podría decir que una ciudad para la paz, generada producto de los acuerdos, que haga conciencia de la paz, es una ciudad que urbanísticamente se acomoda a una gran población discapacitada, y que eso es una política de Estado y que debe ser la política en un país donde la guerra nos ha dejado miles y miles de discapacitados. Son políticas y no puedes hacer políticas para una población en particular. Son víctimas, han sido los protagonistas de la guerra. Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Gana la Segunda Guerra Mundial, la ganan los aliados. Se pregunta, después de tanto sufrimiento para mi país, después de tanto sufrimiento al pueblo inglés, bombardeos, enfermedades, hambrunas, generaciones de ingleses que perdieron la vida en la guerra por la libertad, ¿qué regalo yo como país, como nación? ¿Qué regalo le doy a mi pueblo? ¿Qué regalo se merece mi pueblo? ¿Qué regalo se merece Colombia? Esas víctimas, nosotros como ciudadanos, a la firma de un acuerdo de paz. ¿Qué regalo nos merecemos? ¿Qué nos regalamos? Churchill dijo, se inventó el seguro social. Se inventó el sistema de seguridad pública, médica, gratis y de calidad para su pueblo. Los ingleses tendrán de ahora en adelante derecho a una salud gratuita.
2, tendrán derecho al mejor sistema de educación público gratuito, de calidad. ¿Qué nos merecemos en este momento de la historia en este país? Después de tanto sufrimiento, después de tantos sueños frustrados, después de tantos colombianos que le han dado a este país como soldados, como policías, en fin, ¿qué nos merecemos? ¿Nos merecemos elegir a los mismos que nos metieron en la guerra? ¿Nos merecemos una paz chiquita o una paz grande? Y yo digo que la paz grande tiene que ver con transformaciones sociales de fondo, tanto tiempo postergadas en este país. Salud y educación mínimos, nos lo merecemos como colombianos. Muchísimas gracias, muchachos. Vale. Bueno, cerramos la transmisión. Bueno, a los amigos que nos están escuchando, vamos a seguir haciendo este tipo de charlas en diferentes universidades de Bogotá, del país, en colegios, charlas desenfadadas. No pretendo, ni soy el gran académico en temas de paz, pero sí considero que he caminado un poquito este país y quiero comentarles la visión de lo que estamos viendo. Un abrazo grande. Nos vemos en transmisión a las 5 de la tarde.